Bienvenidos a Mi Profe de Ciencias, un canal en el que trataré de haceros pensar. En este vídeo haremos ejercicios para clasificar cualquier número real en el conjunto lo más pequeño posible. Este vídeo además está relacionado con otro, más teórico, en el cual se habla de la clasificación de los números reales. Para hacer estos ejercicios utilizaremos un método dividido en varios pasos que se hacen uno tras otro y que nos permitirá nuestro objetivo de clasificar los números reales. Empecemos. Vamos con el ejercicio de clasificar un número en un conjunto lo más pequeño posible, evidentemente un número real. Lo veremos con los siguientes ejemplos. 0,344, menos 19, 3,5, etc. Todos son números distintos, vemos que hay algunos positivos, algunos negativos, con muchos decimales, con pocos, con infinitos. Tenemos un espectro bastante amplio donde ir mirando. Como ahora mismo nos resulta imposible clasificarlo directamente, lo que vamos a hacer será algo que se hace muchísimo en matemáticas, que es, cuando estamos ante un problema que no sabemos resolver, lo que hacemos es dividir este problema en pequeños pasos que sí sabemos hacer uno a uno. Luego ir resolviéndolo secuencialmente y llegar a la solución del problema en completo. En este caso concreto, lo que haremos será mirar características en pasos distintos. En el primer paso miraremos si el número tiene decimales. Y eso nos da dos opciones, que no tenga decimales y por lo tanto sea un número entero, o que sí que tenga decimales. Vamos a ir colocando los ejemplos del principio en una de las dos opciones, que no tenga decimales o que sí. 0,3444 sí tiene decimales, por lo tanto lo colocamos abajo. Menos 19 no tiene decimales. 3,5 tiene decimales. 7,23232 sí tiene decimales. 12 no tiene decimales. Y finalmente, menos 8,45023 sí tiene decimales. Ya hemos terminado el primer paso. Ahora vamos con el segundo paso. El segundo paso será distinto según tengamos el caso de que no tiene decimales o el caso de que sí tiene decimales. Vamos con el primero, en el caso de que no tenga decimales. Para lo que son números enteros, miraremos su signo. Pueden pasar dos cosas, que sea positivo, por lo tanto lo llamaremos número natural, ya habremos terminado el ejercicio, o bien que sea negativo, que por lo tanto sea un entero negativo. Y también habremos sacado el ejercicio, porque este será el grupo más pequeño en el que lo podemos clasificar. Veámoslo con los dos ejemplos de antes, el menos 19 y el 12. En el caso del menos 19 es negativo, por lo tanto entero negativo, y en el caso del 12 es positivo, por lo tanto es un número natural. Vamos ahora entonces con el paso 2, pero para números que sí tienen decimales. En este caso miramos cuántos decimales tiene y pueden darse dos opciones, que tenga un número exacto de decimales, que pueden ser 2, 3, 5, 25, o que tenga infinitos decimales. ¿Cómo sé yo que tiene infinitos decimales? Bueno, pues generalmente se representará con unos puntos suspensivos al final del número. Veámoslo entonces con los ejemplos que hemos visto antes. Clasifiquémoslos. Empezando con el 0,344, este tiene puntos suspensivos al final, por lo tanto, infinitos decimales. 3,5 tiene un único decimal, por lo tanto, fraccionario exacto. Ya está clasificado, ya no puedo ponerlo en un grupo más pequeño. Fin con este número. 7,23232, infinitos decimales. Y menos 8,45023, también infinitos decimales. Vamos entonces ya con el último paso, el paso 3. Ahora lo que haremos será buscar patrones de repetición. ¿Qué es eso? Pues son dígitos que se van repitiendo. Pueden darse tres opciones. La primera opción es que no haya ningún patrón de repetición, por lo tanto sea un número irracional. La segunda posibilidad es que siempre sea el mismo patrón de repetición desde la coma. En este caso es un periódico puro. Y
Otro caso es que después de la coma al principio haya números aleatorios, pero después ya sí que se dé un patrón de repetición. Entonces lo llamaremos periódico mixto. Veámoslo con los tres ejemplos que nos queda por mirar. 0,3444, vemos que después de la coma al principio tengo un 3, pero luego se repite siempre el número 4, por lo tanto al principio no hay patrón, pero después sí, es un periódico mixto. Después 7,2323232 es un periódico puro porque después de la coma ya viene el patrón, 23, 23, 23, 23, etc. Y finalmente en el menos 8,45023 vemos que después de la coma tengo un 4, tengo un 5, tengo un 0, tengo un 2, tengo un 3, no hay ningún patrón de repetición. Por lo tanto, es un número irracional. Y con esto ya hemos visto los pasos que tenemos que dar para clasificar cualquier número real en el conjunto lo más pequeño posible. Ahora que hemos aprendido a clasificar los números reales en el conjunto lo más pequeño posible, vamos a hacer un ejercicio de intentar clasificar los números que aparecen en pantalla. Raíz de 3, 5 medios, 4 tercios, etc. Lo primero que deberíamos intentar es imaginarnos el esquema de clasificación, de cómo lo hacíamos. Primero mirábamos si tiene decimales, después mirábamos signo o bien cuántos decimales tiene, etc. Pero si miramos detenidamente los números de este ejercicio, veremos que ya no es tan sencillo porque en lugar de presentárnoslos como un número con una coma y decimales o sin coma, con signo o sin signo, etc., se nos han puesto raíces y fracciones. Y aquí ya no es tan fácil deducir si tiene infinitos decimales, etc. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos casos es, en lugar de mirar directamente si tiene infinitos decimales o lo que sea, si tiene decimales directamente, primero haremos un paso previo que llamaremos paso 0, que será operar las fracciones y las raíces. De esta manera, raíz de 3 se convertirá en 1,732 con infinitos decimales. 5 medios, haremos la división y nos dará 2,5 exactamente. 4 tercios nos dará 1,33333 y así infinitos treses. Raíz de 9 nos dará exactamente 3. 235 entre 90 dará, haciendo la división, 2,6111 infinitos unos. Y finalmente, menos 15 partido por 5 nos dará menos 3. Fijaos que ahora ya tengo los números como a mí me gusta, con la coma, con decimales si los hay, etc. Ahora sí que ya puedo aplicar los tres pasos que conocíamos. Mira si tiene decimales, etc. Por lo tanto, empecemos con el primero. 1,732. Mirando el primer paso, vemos que sí que tiene decimales. Por lo tanto, lo colocamos aquí. Segundo paso. Como tiene decimales, miramos cuántos tiene. Al ver que tiene puntos suspensivos, sabemos que tiene infinitos decimales. Y finalmente, ahora que sabemos que tiene infinitos decimales, tenemos que mirar si hay algún patrón de repetición. Como no vemos ninguno, porque después de la coma vemos un 7, un 3, un 2, no vemos nada que se repita, vemos que no hay patrón de repetición, por lo tanto es un número irracional. Aquí haré un breve inciso. Cuando os encontréis con un número que es una raíz, cuadrada o cúbica, como son operaciones complicadas, si os dejan utilizar calculadora, se hace con la calculadora y ya está. Pero si no os dejan, limitaos a mirar si da exacto, es decir, un número entero, o no da un número entero. En el caso de que no dé un número entero, no vale la pena complicarse a sacar muchos decimales. Simplemente será un número irracional. Continuemos ahora con 5 partido por 2. Ya sabemos que daba 2,5 y este 2,5 vemos que tiene decimales. Perfecto. Primer paso hecho. Segundo paso. Vamos a ver cuántos decimales tiene. Tiene un único decimal, un número exacto de decimales. Por lo tanto, es un fraccionario exacto. Ya está clasificado. Fin. Vamos con el tercero, 4 tercios, que era 1,333333. Tiene decimales, tiene infinitos decimales porque tiene unos puntos suspensivos al final. Y además, después de la coma, vemos que siempre se repite el mismo número, el 3. Por lo tanto, tiene un patrón de repetición justo después de la coma. Es un periódico puro. Otro más. Raíz de 9. Hemos visto que daba 3.
es un número que no tiene decimales, por lo tanto solamente tengo que mirar el signo. En este caso es positivo, por lo tanto es un número natural. Siguiente, 235 partido por 9. Este número nos ha dado 2,611111. Tiene decimales. Al ver los puntos suspensivos podemos deducir que tiene infinitos decimales. Y vemos que después de la coma, primero hay un 6, pero después siempre se repite el número 1. Por lo tanto, al principio no hay patrón de repetición, pero después sí. Es un periódico mixto. Vamos con el último, menos 15 partido por 5. Ya hemos deducido que da para menos 3. Esto es un número que no tiene decimales. Miramos su signo y vemos que es negativo. Por lo tanto, es un entero negativo. Y de esta manera hemos sido capaces de clasificar los 6 números que nos han dado en este ejercicio, que eran un poco más complicados y que hemos visto que en ocasiones tendremos que hacer este paso cero de operar fracciones o raíces. Vamos con el primer ejercicio. En este nos piden que clasifiquemos estos 6 números reales en el conjunto lo más pequeño posible. Os pido que ahora mismo pauséis el vídeo y intentéis hacerlo por vuestra cuenta, ya que recordad que siempre para aprender bien matemáticas es importante practicar. Entiendo que ya lo habéis intentado, espero que haya ido bien. Vamos ahora a resolver. Como podéis observar, tenemos fracciones y tenemos raíces, por lo tanto, tenemos que aplicar el paso cero de operar las fracciones y las raíces para tener un número con decimales. Y luego ya podremos trabajar lo que es el esquema de clasificación con los pasos y las preguntas correspondientes. Vamos ejemplo a ejemplo. Empecemos con pi. Lo vamos a transformar en su valor, 3,14, 15, etc. Luego menos un cuarto, lo dividimos y nos da menos 0,25. El menos 9 se queda igual, no hay que hacer operación porque ya está expresado como un número que no es fracción ni es raíz. Lo mismo pasa con el 6. En cambio, 20 partido por menos 9 sí que tengo que operar la división y me da menos 2,22222, así hasta el infinito. Y finalmente el 30,71111 ya nos lo dan en formato decimal, por lo tanto tampoco tengo que hacer ninguna operación. Y ahora sí, ya vamos con lo que es el esquema de 3 pasos, en el cual vamos a ir mirando pues si tiene decimales, etc. De nuevo vamos uno por uno. Empecemos con 3,1415. Vemos que sí tiene decimales, los puntos suspensivos nos dan a entender que tiene infinitos decimales, y finalmente vemos que no hay un patrón de repetición, porque después de la coma vemos 1, 4, 1, 5, no vemos repeticiones ni nada significativo, por lo tanto es un número irracional. También podéis saber o conocer de memoria que pi es un número irracional. Vamos ahora con menos 0,25, es un número que de nuevo tiene decimales, tiene 2 decimales exactamente, por lo tanto tiene número exacto de decimales, por lo tanto es un fraccionario exacto. Continuamos con el menos 9, en este caso no tiene decimales y mirando el signo vemos que es negativo, por lo tanto es un entero negativo. Continuamos ahora con el 6, de nuevo no tiene decimales y mirando el signo vemos que es positivo, por lo tanto es un número natural. Vamos ahora con menos 2,22222. Este es un número que tiene decimales. Además vemos que tiene infinitos decimales por los puntos suspensivos. Se repite el 2 continuamente. Y además, mirando el patrón de repetición, vemos que después de la coma aparece 2, 2, 2, 2, siempre repitiéndose el mismo número justo después de la coma. Por lo tanto, hay un patrón de repetición desde el principio. Por lo tanto, es un periódico puro. Finalmente, el 30,7111 vemos que tiene decimales, que son infinitos, y mirando el patrón de repetición vemos que después de la coma aparece un 7, un número aleatorio, y luego sí que hay el patrón 1, 1, 1, 1, 1 hasta el infinito. Por lo tanto, es un periódico
mixto. Vamos ahora con el segundo ejercicio. En esta ocasión también nos presenta 6 números que tenemos que clasificar en el conjunto lo más pequeño posible de los números reales. Y de nuevo os insisto en que lo intentéis hacer por vuestra cuenta. Entiendo que habéis parado el vídeo, que lo habéis intentado hacer, espero que os haya ido bien. Vamos con la resolución. Como vemos raíces y fracciones, haremos el paso 0 previo, es decir, convertiremos esas raíces y fracciones en números con decimales. Y después aplicaremos el esquema que ya conocéis de hacernos preguntas y paso a paso ir clasificando cada número. Empecemos con el paso 0, raíz cuadrada de 16 da 4, un número entero. 427 entre 99 da 4,31 y así hasta el infinito. 0,5 no requiere transformación, ya tiene decimales directamente, no es fracción ni raíz. Raíz de 6 haciendo la raíz cuadrada da 2,4494 y así hasta el infinito. 63 partido por menos 9 da menos 7, haciendo la división. Y 1 dividido entre 6 da 0,166666 hasta el infinito. Ya podemos empezar con los 3 pasos. Vayamos número a número. Empecemos con el 4. Vemos que el 4 no tiene decimales. Y mirando el signo vemos que es positivo. Por lo tanto, es un número natural. Continuamos con 4,313131. Y vemos que tiene decimales, que tiene infinitos decimales. Y vemos que hay un patrón de repetición justo después de la coma. Coma 31, 31, 31. Por lo tanto, desde el principio siempre hay el mismo patrón de repetición y eso significa que es un número periódico puro. Continuamos ahora con 0,5. Es un número que de nuevo tiene decimales, que tiene un único decimal, por lo tanto tiene un número exacto de decimales y es un fraccionario exacto. A continuación 2,4494 también tiene decimales, de hecho un número infinito de decimales y no observamos ningún patrón de repetición. 4494 no vemos una repetición de patrones, por lo tanto es un número irracional. De todas formas, recordad que si veis una raíz cuadrada de un número y no da un número entero, seguro que es irracional. Si no podéis utilizar calculadora y veis que al principio ya no da un número entero y da decimales, seguro que es irracional, con las raíces. Bien, el siguiente número sería menos 7, un número sin decimales, con signo negativo, por lo tanto, entero negativo. Y para finalizar, el 0,166666. Vemos que tiene decimales, un número infinito de decimales, y vemos que después de la coma primero aparece un 1 y luego se repite el patrón del 6. Por lo tanto, al principio no hay patrón y luego sí. Eso significa que es un periódico mixto. En este vídeo hemos aprendido un método secuencial, es decir, un método separado en pasos que se van haciendo uno tras otro, que nos permite clasificar cualquier número real en el conjunto lo más pequeño posible. Empezábamos con un paso previo, en el cual operamos fracciones y raíces si el número que nos preguntan no está en forma de decimal, sino en forma de fracción o raíz. Y una vez hecho este paso previo, empezamos con las preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si tiene decimales o no. En el caso de que no tenga decimales, el segundo paso será mirar el signo. Si es positivo, será un número natural y si es negativo, será un entero negativo. Y en el caso de que el número sí que tenga decimales, el segundo paso consistirá en contar cuántos decimales tiene. Si tiene un número exacto, será un fraccionario exacto. Ese número exacto puede ser 2, 10, 20 o 50 decimales. Pero si tiene infinitos decimales, haremos un tercer paso, que será mirar
el patrón de repetición que tienen esos infinitos decimales, esos infinitos dígitos que tiene el número. Entonces, si no hay patrón de repetición, diremos que es un número irracional. Si hay un patrón de repetición siempre el mismo después de la coma, será un número periódico puro. Y si después de la coma encontramos primero números aleatorios y luego un patrón de repetición, diremos que es un número periódico mixto. Aquí termina este vídeo. Espero que os sea de utilidad. Fijaos que os he dejado enlaces a vídeos relacionados. Recordad que es importante prestar atención en clase, trabajar un poco cada día y, sobre todo, atreveos a pensar.